a la entrevista que tenemos con el doctor Adolfo Laborde. Él es director de la División de Estudios de Desarrollo del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, para hablar precisamente sobre este tema, la guerra de estos 12 días que aún no llega a su fin, porque, bueno, a pesar de que lo anunció Donald Trump, sigue existiendo este intercambio de ataques entre Irán e Israel. Así que le damos la bienvenida, doctor. Muy buenos días. Tiene ahí apagado el micrófono, a ver si lo puede prender. Ya, perdón, perdón, No se Aníbal, me di preocupe. cuenta. Buenos días, Aníbal, a tus órdenes, qué gusto. Un gusto también para mí entrevistarlo, doctor, porque nos interesa con usted abordar el análisis que hace de lo que estamos viviendo en Medio Oriente, este conflicto que no desescala entre Israel e Irán y que también ya pues involucra prácticamente a Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Cuál es su análisis con respecto a este conflicto? Bueno, es un conflicto complicado, es el resultado de una serie de políticas restrictivas, una serie de políticas que tienen como cometido cercar a Irán, y no lo vemos desde hoy, sino hay que recordar que hace un par de meses, quizá 3 meses atrás, hubo un conato de conflicto. Y el argumento es que no se le puede permitir a Irán tener un arma atómica, a pesar de que existan supervisiones y un proceso de negociación con Estados Unidos. Pero bueno, este análisis no está completo si no entendemos lo que está alrededor, que es el conflicto en Gaza, el tema de los apoyos que de alguna manera Irán ofrece a grupos que están a favor de la cuestión de Palestina. Y pues lógicamente sale a relucir el tema de Hezbollah y algunas milicias. Esto aunado con el conflicto histórico que existe entre los dos estados, el estado israelí e Irán, desde el 79, pues hace que el conflicto pues adquiera dimensiones muy complejas, porque no es un tema de enriquecimiento de uranio, sino tiene que ver con ciertos posicionamientos geopolíticos, tiene que ver con ciertos posicionamientos de carácter geoestratégico en la región, e Irán, pues a toda costa, a todas luces, es un impedimento para que haya un control no solamente de los recursos naturales, sino también de los posibles aliados de Estados Unidos que en algún momento puedan generar un eje que contravengan los intereses de ese país en la región. Entonces, repito, parecería que estos 12 días de guerra se resumen solamente en ataques entre uno y otro país, y que tiene que ver con el miedo de Israel de que Irán tenga capacidades de armamento no convencional, con la generación de uranio y la creación de ojivas nucleares que se pueden transportar. Ya vimos que lo pueden hacer los iraníes, pero el trasfondo pues es un trasfondo mucho más complejo, Aníbal. Claro, y ese trasfondo, hace un momento mencionaba yo que tiene que ver también con ciertos recursos estratégicos. No solamente es el petróleo, es el gas también, pero también son los recursos minerales que tiene Irán. Tiene oro, tiene plomo, tiene zinc, tiene el uranio también, que sirve para esta parte nuclear en los distintos proyectos que tiene Irán en ese sentido, no solamente, o más bien prácticamente muchos de esos tienen que ver con la industria eléctrica. Entonces, Ujú. también preguntarle, en esta otra parte del conflicto, ¿qué análisis hace usted con este tipo de aspectos cuando detrás de todo ello está también los recursos minerales estratégicos, no solamente estos que acabo de decir, sino también el petróleo y el gas? En Estados Unidos tienen una estrategia desde hace bastante tiempo en torno a reposicionarse hegemónicamente a partir de la energía. Bueno, por supuesto que hay que considerar estos elementos en el contexto de la geografía económica, en el contexto de los esquemas de producción, de la División Internacional de Trabajo, de los factores de producción que se dan a través de los encadenamientos productivos. ¿Qué son los encadenamientos productivos? Pues es este nuevo imperialismo económico de producir más barato, donde los países, a través de vocaciones o a través de políticas muy específicas, se integran a la economía internacional. Los países tienen roles, y estos roles
pues pueden ser, ya sea como lo han hecho algunos países en el sudeste asiático a través de procesos de industrialización, o países que pues en los años 60, 70, 80 se establecieron como países monoexportadores o países exportadores de materias primas, de commodities, y que no han podido salir de ahí. Entonces, cuando vemos a países con cierto grado de industrialización, con cierta independencia, con recursos naturales, puede ser esto una pues alternativa a los modelos que ya conocemos, los modelos tradicionales de exportación de materias primas, o países monoexportadores que están en esta lógica del imperialismo económico de los países del norte global. Entonces, Irán es una excepción. Irán ha trabajado, ha tenido una política industrial interesante, ha crecido, ha generado investigación, desarrollo en drones, en algunos sectores eléctricos que son avanzados, y que eso se contrapone con el orden económico internacional. Entonces, ahí también entendemos por qué Irán busca alianzas estratégicas con países que tienen situaciones o que pasaron por esa situación. Tal es el caso de China. Tú ya lo comentaste con el tema de la ruta de la seda, con este nueva estrategia de dotar de capacidades de infraestructura a países que se alían con China en este contexto del sur global. Y bueno, Irán es uno de ellos. Y si queremos ir más allá, pues tenemos que integrar también la cooperación técnica que existe entre Irán y Rusia, que eso le da otra connotación mucho más acabada del conflicto. Claro, y ahí también, digamos, otra forma de entender este conflicto es precisamente con los bloques geoeconómicos que están detrás. Por un lado, Estados Unidos, incentivando que la OTAN incremente el presupuesto militar como proporción del Producto Interno Bruto. En algunos países va a ser mucho más del 2-3%, porque se pretende que lleguen hasta el 5%. En 2022 estaban en el 1% y ya lo están intentando incrementar al 5%. Esto en términos, digamos, amplios, en términos generales, podría no suponer que está vinculado a este tipo de conflictos en Medio Oriente, pero si uno amplía mucho más la escala, se da cuenta que cerca del caso de Irán y de todo lo que sucede en la Franja de Gaza y el genocidio contra la población palestina, está el otro conflicto, que es el de Ucrania, en donde también está vinculada la OTAN y que vincula ahí a otro de los socios que tiene Irán, que es Rusia. Estaría entonces establecida una hipótesis en la cual este otro conflicto iría en el sentido de debilitar a otros países que son aliados a Rusia, como en este caso Irán, o abrirle otro frente de guerra también a China, que tendría que estar incentivando mucho más la economía de estos países, ¿o cómo lo ve usted ahí? Mira, hay una transición de poder, hay un multilateralismo, hay una cuestión multipolar que algunos países no quieren entender o no quieren aceptar. Y esto se traduce en la reproducción de los conflictos, la inestabilidad de algunos regímenes que de alguna manera estaban caminando hacia cierto grado de independencia económica, energética y política. Y ahí estoy hablando del tema de los BRICS. Bueno, el tema de los BRICS poco accidentado, que merece la pena mencionarlo porque ha habido una transición política al interior de algunos de esos países que los aleja o los ha alejado un poco de este proceso de alternativa geoeconómica y geopolítica global. Pero bueno, en este contexto sí, efectivamente hay un interés de establecer lo que se le denominan las guerras de baja intensidad, guerras indirectas, para debilitar a Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania. Es un caso ya muy estudiado, se ha hablado hasta el cansancio del conflicto que existe entre Ucrania y Rusia, pero en el fondo hay, por supuesto, una guerra abierta por parte de algunos socios europeos. En este caso, podemos hablar de 3 o 4 países que ya directamente están dando inteligencia, están dando capacidades técnicas, capacidades militares al gobierno ucraniano. Y nada más y nada menos, el día de hoy, Zelensky pidió a la comunidad europea, en este caso a la de la OTAN, que pues ofrecieran el 0.25% de sus
de su PIB para defensa de Ucrania. Entonces, en este contexto, la visita del señor Trump que está volando, que ya está en Europa para reunirse con sus colegas de la OTAN, pues tiene esas intenciones, debilitar aún más a Rusia, establecer estos conflictos focalizados, leer guerras de baja intensidad, de desgaste, que no solamente desgasta la moral, sino la economía regional y permite también, de alguna manera, atacar estos bloques que se han formado. Claro, y ahí también me gustaría una reflexión suya en torno a esto que acaba de mencionar hace un momento. ¿Mayor multipolaridad implica necesariamente una alternativa al capitalismo o estamos viendo que mayor multipolaridad no implica necesariamente salirse de esta forma de producción capitalista? Bueno, ya la discusión, Aníbal, en los últimos años ya no tiene tintes ideológicos, porque si nos vamos al caso de China, que podría ofrecer de alguna manera un sistema alternativo lejos del capitalismo, pues ellos hablan de un país, dos sistemas. Entonces ahí ya tampoco existe el problema de ideológico o de una imposición ideológica. Los chinos hablan de lo que sería una cooperación pragmática basada en el respeto, en el orden internacional, en lo que ellos le llaman la nueva gobernanza global, el respeto y sobre todo la cooperación sur-sur. Entonces, yo no veo ya una discusión ideológica de un régimen totalmente diferente. En todo caso, las críticas de la democracia hablarían de regímenes que utilizan lo que se le llama el sharp power, ¿no? O bien regímenes autoritarios, que bueno, habría que poner en tela de juicio eso, pero bueno, ese es el argumento de los países de Occidente, que se trata de países que no son democráticos, que no tienen los principios básicos de la democracia de Occidente y que de alguna manera pues pueden contaminar ese espíritu de la democracia a nivel internacional. Sin embargo, bueno, pues estamos viendo que hay una lucha capitalista, hay una lucha de bloques geoeconómicos y geopolíticos y que se puede ver en los diferentes conflictos que ya analizamos. El conflicto de Medio Oriente es uno de ellos, el conflicto de Rusia con Ucrania, pero si queremos abrir el frente en Asia, pues tenemos que analizar necesariamente el caso de China pues con esta isla que no se ha logrado integrar al continente con la idea de una sola China. ¿No? Que de alguna manera pues también abre las posibilidades de un conflicto futuro porque recibe el apoyo de los Estados Unidos cuando hablamos también de ciertas estrategias industriales para poder mantener la supremacía, que estoy hablando de los semiconductores. Entonces, Taiwán es un caso especial, es el estrecho de Taiwán es un tema también complicado, pasa por ahí mucho comercio, como también lo es en el caso de Irán, y eso pues se conjuga en los procesos de inestabilidad que podemos ver en los próximos años. Claro, y ahí también hay otra hipótesis de trabajo, ¿no? Porque cuando hace uno este análisis por escalas geográficas, como lo acaba de hacer usted, uno se da cuenta que en realidad lo que se está viviendo como proceso es el calentamiento de ciertos puntos estratégicos para el comercio internacional, el canal de Suez, el estrecho de Hormuz, está también el del Bósforo y de los Dardanelos, en fin, con cada punto en el que uno va poniendo la mira en estos conflictos a nivel internacional, nota que está este tipo de problemáticas a nivel internacional. Y eso llevo la discusión ahora al tema de México, porque se está haciendo una estrategia con el tren interoceánico que vincularía dos océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y en ese sentido, ¿cómo analiza usted esta posibilidad de México de ofrecer una alternativa al Canal de Panamá, pero también una alternativa en un mundo en el que se está viendo mucha más conflictividad? Sí, bueno, pues ahí me parece que México tiene una gran oportunidad de convertirse en un puerto logístico muy importante, ya lo somos. Los puertos del Pacífico mexicano son puertos muy dinámicos. Se necesita, por supuesto, esta interconectividad. Hablaste del Canal de Panamá que tiene un problema pues pues de sequía, ¿no? Del año pasado tuvieron problemas de sequía y eso hace que los buques no pasen de 32 buques que pasan diariamente, llegaron a
tener que reducirlo a 18 o a menos. Entonces eso rompe con las dinámicas de los procesos productivos y de las cadenas globales de valor. Entonces ahí hay una oportunidad y México lo trata de hacer a través de este proyecto interoceánico, de lo que se puede establecer en el contexto del Plan México, del desarrollo del sureste y del sur de México, pero para eso se necesita, bueno, pues capital, se necesita inversión, se necesita establecer proyectos de largo plazo y, por supuesto, no solamente pues las ganas, sino también instrumentar la cooperación internacional. No somos parte de la ruta de la seda por un tema político, por presiones de los Estados Unidos, pero países como Nicaragua, países como Brasil, que todavía tampoco entra, reciben cooperación china en el contexto de la ruta de la seda. Perú recibió ayuda para construir un puerto muy cercano a Lima. Y eso, bueno, nos tendría que poner también en el contexto de tomar decisiones en esa índole. Claro que tienen costo político, pero también tenemos que velar por los intereses y por la proyección de México hacia el exterior. Necesitamos más diversificación, necesitamos no solamente desacoplarnos paulatinamente de la economía de los Estados Unidos, sino también establecer una política industrial que nos ayude a buscar nuevos mercados a través de la diversificación. Es difícil, pero si no tenemos los instrumentos logísticos, como lo puede ser el transísmico, va a ser muy difícil que aspiremos a ser una potencia y una potencia que pueda pisar otros terrenos que no sea solamente América del Norte. Claro, en ese sentido, entonces, estaríamos hablando de que el Plan México, visto en su conjunto, también con las distintas estrategias que se engarzan al Plan México, estaría a tono, entonces, de diversificar la economía, de desvincularnos de esta dependencia estructural que tenemos con Estados Unidos. Pero hace un momento mencionaba algo que me llamó la atención. Cuando hablaba del caso de Irán, cuando tiene este tipo de países decisiones de carácter soberana sobre su economía, sobre la forma en la que se desarrolla, incluso sobre la misma forma de gobierno, tenemos a un Estados Unidos que hace este tipo de decisiones de carácter militar, de carácter estratégico. En el caso de México no sería con estas mismas características, sin embargo, y ahí viene la pregunta. ¿Qué tan importante es entonces entender esta relación que tenemos con Estados Unidos visto en paralelo y con todas las diferencias que hay en el caso de Irán, por ejemplo, cuando toma este tipo de decisiones soberanas? ¿Qué perspectiva ahí le podemos tener al país? Bueno, hay una idea, me parece, en la actual administración de recuperar lo que se denomina un plan de largo plazo a través de una política industrial. El Plan México trata de incentivar eso, de establecer políticas de desarrollo regional que fueron abandonadas en los últimos 30 años, dado a la integración sectorial con América del Norte y en donde nuestro papel fue secundario, ¿no? Decían que la mejor política industrial era la no política industrial. Y eso me parece que está cambiando, va a cambiar, tiene que cambiar si necesitamos tener otro rol en la economía regional y en la economía internacional. La sustitución de importaciones que se pretende hacer tiene como objetivo capitalizar no solamente el know-how, la investigación, sino también establecer estos modelos de desarrollo regional que apuntalen a mejores condiciones de los mexicanos, mejores condiciones de vida de los mexicanos. Pero para eso se necesita un proyecto nacional, un nacionalismo económico autónomo que independientemente del vínculo que tenemos con Estados Unidos y la integración sectorial y la integración comercial a través del comercio, pues tendríamos que estar pensando en un proyecto de diversificación en donde dejemos no solamente de depender de Estados Unidos, sino establecer mecanismos de promoción de exportaciones con contenido nacional y con una especie de innovación en los productos, ¿no? No lo vamos a poder hacer si no existe pues ese apalancamiento entre la industria y la ciencia y la investigación en nuestro país. Pero los momentos que estamos viviendo son momentos muy importantes porque dan pauta para este viraje hacia el exterior en términos de la política económica, en términos de la política comercial que se tiene. Y por lo menos ya sabemos que el diagnóstico es ese. Y ahora falta instrumentar e implementar esos programas, que para ello se necesita pues capital humano, se necesita presupuesto y por supuesto pues la política pública que respalde lo que estoy comentando. Claro, y ahí en este plan, para llevarlo a cabo, estarían varios sectores que son
además de estratégicos, los que se encuentran en el fondo de la disputa de todos estos escenarios en conflicto que hemos hablado, semiconductores, el sector automotriz, el desarrollo de minerales estratégicos, porque lo que se pretende no solamente es la extracción de estos minerales, sino procesarlos aquí en México Eh, para agregarle valor. Y también está el tema de la energía, y ahí principalmente una empresa pública o dos empresas públicas, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, pedirle ahí en ese sentido una reflexión final en torno a la oportunidad que tendría México de desarrollar estos sectores de la economía que en otros puntos del mundo están en conflicto. Bueno, la gran ventaja que tenemos es que son sectores protegidos, son sectores estratégicos que están administrados por el gobierno mexicano. Ya se ha hablado de la intervención a Pemex en el tema energético, en el tema de la modernización, la comisión, bueno, la comisión de electricidad o electricidad. Tenemos ahí muchas ventajas porque se puede administrar, tenemos el control. El problema ahí es la capacidad de generación que se tiene y también si tenemos los recursos para ello. Entonces, me parece que ahí se tendría que pensar un poco más pues, reactivar las capacidades instaladas que tenemos en generación, porque si queremos atraer más inversión en el contexto del Plan México, Nearshoring, como le queremos llamar, pues vamos a necesitar también más energía, y más energía no significa energía sucia, sino energía limpia a través de las nuevas tecnologías. Y ahí es donde también necesitaríamos, si no tenemos esas energías, pues establecer mecanismos de cooperación y transferencia tecnológica con países que sí lo tienen. Hay países que ya se han ofrecido, Japón es uno de ellos a través de su agencia de cooperación internacional, los coreanos también están muy interesados, los chinos están muy interesados, pero bueno, pues ahí tendríamos que poner sobre la mesa qué es lo que queremos, hasta dónde podemos llegar y también establecer algo muy importante en todo proceso de política pública, la decisión política, porque si no hay decisión política para avanzar, pues de nada van a servir tantos proyectos o planificaciones. Claro, y ahí nos devuelve la discusión a muchas de las discusiones que tuvo el estructuralismo latinoamericano en torno a la inversión pública, a la capacidad del Estado, al desarrollo de la ciencia y tecnología. Incluso el mismo Fernando Feinsilber Ujú. desarrolló mucho al respecto en ese sentido. Doctor Adolfo, ya pedirle al final una reflexión sintetizadora de todos estos temas que hemos estado debatiendo. México y el mundo no son ajenos. México no es una isla. Hay una interdependencia de muchos temas, ya sea por el precio del petróleo, ya sea por las decisiones políticas que se tengan que tomar en el contexto de un conflicto, en el caso de Medio Oriente o en el caso de Rusia. Y bueno, pues tendremos que tener la capacidad de saber hacia dónde nos tenemos que dirigir y también saber que estos conflictos no van a desaparecer por generación espontánea, van a estar ahí, vamos a tener que tomar partida y vamos a tener que establecer los lineamientos para poder sobrevivir en un mundo convulso donde la incertidumbre y las amenazas son parte de la cotidianidad. Claro que sí, pues está ya esta reflexión aquí con el doctor Adolfo Laborde, quien es parte del Centro de Investigación y Docencia Económica. Le agradezco mucho por el tiempo, por sus reflexiones y esperamos seguir contando en un futuro con usted. Con mucho gusto, Aníbal. Un abrazo hasta todos.